El tema de hoy, las actividades peligrosas en la responsabilidad civil extracontractual del derecho civil. En este tema de las actividades peligrosas vamos a tener el siguiente temario. Primero, ¿a quién se le atribuye la responsabilidad de las actividades peligrosas? Segundo, ¿qué son actividades concurrentes? ¿Qué es aniquilación de la presunción de culpas? ¿Qué es la reducción de la indemnización? ¿Cuál es el título de imputación? ¿Y cuáles son unas sentencias importantes sobre actividades peligrosas que se deben conocer? En cuanto a las actividades peligrosas, la jurisprudencia ha sido muy generosa. Ustedes saben que el Código Civil colombiano viene del Código de Napoleón, quien a su vez fue tomado por don Andrés Bello y que luego fue aprobado en Colombia como el Código Civil colombiano. Esto estamos hablando del año 1800. En ese entonces las teorías eran las teorías justnaturalistas, las teorías subjetivistas y como tal, en responsabilidad, en normas, en derecho, pues lo primero que tenemos que ubicarnos es en el tiempo en que fueron expedidas esas normas para conocer los antecedentes de esa misma norma. Fue así como en las actividades peligrosas, en el capítulo de la responsabilidad civil extracontractual, se hablaba de los delitos y las culpas. Entonces, en razón a eso y en razón a las teorías naturalistas de ese entonces, tomaron la responsabilidad de las actividades peligrosas como una responsabilidad subjetiva. Posteriormente, a finales del siglo XIX, se tomó la teoría del riesgo, y fue así como se habló del riesgo creado, del riesgo empresarial, del riesgo profesional, para determinar la responsabilidad en las actividades peligrosas. Esta teoría del riesgo pues está prácticamente en desuso, y se toma como un referente para efectos de usted como abogado, pues darle como cierta vitalidad, como cierta fuerza a su alegato de responsabilidad civil, dado que una actividad peligrosa pues incluye el fenómeno del riesgo. En la actualidad, las actividades peligrosas se manejan bajo el criterio de la responsabilidad objetiva. En este sentido, pues hay una sentencia de unificación el doctor William Amen desde el año 2009, en donde habla que las actividades peligrosas son de responsabilidad objetiva. Repito, en estas providencias judiciales, en esta jurisprudencia ha sido muy generosa la Corte en producir sentencias interesantes e importantes que al final de este capítulo les enumeraré para fines de estudio individual. ¿Cuál es el concepto de las actividades peligrosas? El Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo en la sección tercera sentencia de septiembre 3 del 2001, en expediente 12487, definió las actividades peligrosas de la siguiente manera. Una actividad es peligrosa cuando rompe el equilibrio existente, colocando a las personas ante el peligro inminente de recibir lesión en su persona o en sus bienes. La inminencia de un peligro que aborda la capacidad de prevención o resistencia común de los seres humanos son las características determinantes para definir las actividades peligrosas. Este pues es uno de los conceptos, de los muchos conceptos que hay sobre actividades peligrosas. Una de las premisas que toma el doctor William Amen en su sentencia de unificación sobre la responsabilidad objetiva de las actividades peligrosas son los riesgos del desarrollo. Hoy en día la Internet, la biogenética, las telecomunicaciones, las armas nucleares, los aeropuertos, la construcción, todas estas actividades peligrosas generan riesgos para el ciudadano y por ende pues son el pan de cada día en nuestra actividad. En este sentido, por ejemplo, se pueden enumerar el empleo de fuerzas mecánicas con motores o máquinas. La jurisprudencia de la Corte ha podido considerar dentro de esta categoría actividades como la generación, transformación y conducción de energía eléctrica de corriente alterna, que no es una fuerza mecánica sino electromagnética. De igual modo, en un futuro, dice, podrá considerarse como peligrosas aquellas actividades que no utilizan fuentes de energía convencionales, sino que emplean fuerzas que no siempre son sensorialmente perceptibles o no provocan una gran impresión psicológica, como por ejemplo la energía nuclear, la energía térmica, la combustión bioquímica, la radiación electromagnética, la combinación química de nuevos materiales, la biogenética, etc., respecto de los cuales el derecho tendrá que pronunciarse en su debido momento a fin de establecer si pertenecen a la esfera de lo que produce daños técnicamente controlables o la de los imprevisibles. Esto se encuentra en la sentencia 2010 del 578 de la Corte Suprema de Justicia. Al respecto, William Amen dice: las grandes transformaciones de la revolución industrial
el maquinismo, los medios de transporte, el desarrollo científico y tecnológico, el tráfico jurídico en masa, la elaboración de productos defectuosos, la internet, la informática, la actividad profesional, la biotecnología, el uso de la energía nuclear, el aprovechamiento de los recursos del medio ambiente, las relaciones del consumo y de los consumidores, entre otros aspectos del mundo actual, acentuaron los riesgos y daños en la vida de relación, trayendo consigo la disfunción de las reglas tradicionales de la responsabilidad civil y tornado necesaria su adaptación. El esquema clásico de la responsabilidad subjetiva, basado en la culpa, propio de una economía agrícola o artesanal, devino insuficiente para el tratamiento de los daños del progreso industrial, planteado en categorías del riesgo, peligro, la responsabilidad objetiva por cosas peligrosas y las actividades peligrosas o riesgosas, y en la tendencia actual por los llamados riesgos del desarrollo, a punto que para alguna corriente los sistemas de responsabilidad subjetiva en la sociedad actual contemplan numerosos y crecientes excepciones por la proliferación de las actividades potencialmente dañosas, ora suscitan antonimias o incoherencias del sistema por su extensión disfuncional a hipótesis apreciables con un criterio de imputación disímil. Esto es lo que dice el Dr. William Amen en la sentencia 1054 del 2009. ¿A quién se le atribuye la responsabilidad de las actividades peligrosas? Vale señalar también una sentencia muy interesante del doctor Esteban Jaramillo, expediente 3282 del 4 de junio de 1982 del magistrado Esteban Jaramillo. El doctor Esteban Jaramillo nos señala que quiénes son los responsables de las actividades peligrosas y nos dice pues que el propietario, mientras no haya sido despojado de sus bienes, los poseedores, los usufructuarios, los poseedores materiales, los tenedores legítimos de la cosa con facultad de uso, goce y demás, cual ocurre con arrendatarios, comodatarios, administradores, acreedores con tenencia anticrética, acreedores pignoraticios en el supuesto de la prenda manual, usufructuarios y los llamados tenedores desinteresados, mandatarios y depositarios. Y en fin también todo aquel que se predique guardián de la cosa sin tener en cuenta su legitimidad o su ilicitud o no ilicitud. Esta es una sentencia del doctor Esteban Jaramillo, expediente 3382 del 4 de junio de 1992. ¿Qué son las actividades concurrentes? Las actividades concurrentes en las actividades peligrosas son aquellas actividades en que tanto el actor como la víctima concurrieron al daño. Entonces tenemos que la potencialidad de ambos, el ejercicio de la actividad de ambos concurrieron al daño. No se puede decir que concurrieron al daño en iguales partes, sino en proporción diferente. ¿Por qué? Porque si hablamos cuando se habla de que la proporción es exactamente igual, es decir, hay equivalencia, hay simetría entre el causante del daño y la víctima, pues no estamos hablando ya de actividades concurrentes, sino del concepto de aniquilación de la presunción de culpas. Eso es lo que se ha establecido en esos dos conceptos. Entonces, cuando hay concurrencia es cuando tanto la víctima como el actor concurren al daño, cada uno en su porcentaje. De ahí que viene entonces el concepto de la indemnización de la reducción de perjuicios de que habla el artículo 2357 del Código Civil. Y es entonces cuando ustedes pueden observar en las sentencias que al actor se le condena en el 30% y a la víctima se le condena en el 30%. El caso es una sentencia muy interesante del tribunal del doctor Jaime Saraza, en donde habla de un bus y un niño, y entonces él hizo aplicación, en esa sentencia hay una aplicación de la reducción de los perjuicios y dijo que el bus, si no mal recuerdo, debía pagar el 70% y el niño se le estableció una sentencia, una responsabilidad del 30%. Entonces ya tenemos ahí tres conceptos: actividades concurrentes, aniquilación de la presunción de culpas y reducción de la indemnización. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Si hay una actividad concurrente, pues lo que se debe lograr o lo que se debe buscar no es buscar que usted fue cuidadoso, si no fue cuidadoso, no. Buscar que haya una reducción de la indemnización a favor del causante, si es del caso, o si no, pues declarar la responsabilidad del causante si la víctima no tuvo ninguna responsabilidad. Entonces, allí será el juez el que determine, de acuerdo a las circunstancias del suceso y de acuerdo pues las pruebas que usted aporte al proceso. Hay que recordar que el proceso de responsabilidad civil es meramente probatorio. Es lo que usted le pruebe al juez, lo que usted le muestre al juez, lo que usted le pueda hacer llegar al juez, para el juez valorar en una sana crítica las pruebas y el juez dar su veredicto final.
Entonces queda claro entonces que la actividad concurrente tanto a víctima como actor concurren al daño. Aniquilación de culpas o de presunción de culpas, cuando tanto el uno como el otro concurren al daño en iguales condiciones, en simetría, en equivalencia. Entonces aparece el concepto de aniquilación de presunción de culpas. Usted no me debe nada, yo tampoco le debe nada. 50% para usted y 50% para mí y no hay nada más. En eso se termina el proceso. Y la otra es la reducción de los perjuicios del 2357, es cuando se busca pues entonces, bueno señor juez, como este señor víctima también tuvo la culpa, entonces hágame el favor y le solicito una reducción de los perjuicios y no me diga que yo tengo que pagar el 100%, sino yo pagaría el 60, el 30 o el 40%, de eso hay muchas sentencias, y el otro tendría que asumir el 30, el 40, el 20%, de acuerdo, repito, a lo que usted como abogado o como parte en un proceso pruebe. La prueba en el proceso de responsabilidad civil extracontractual es definitiva. Les voy a dar unas sentencias, unos radicados de unas sentencias que son interesantes, que tratan sobre las actividades peligrosas. Es la sentencia del doctor Ariel Salazar Ramírez, es la SC002 del 2018, la radicación es la 2010-00578. Es una sentencia del 12 de enero del 2018. Es una sentencia bien interesante sobre actividades peligrosas. Hay otra sentencia también del doctor Luis Armando Tolosa Villabona, magistrado ponente. Es la sentencia SC 4420 del 2020. La radicación es la 2011 del 93. Y esa sentencia es del 17 de noviembre del 2020. Es decir, una sentencia que tiene 5 meses. Y la otra sentencia, que también es bien interesante, que es una sentencia de unificación, la del doctor William Namen Vargas. La del doctor William Namen Vargas es una sentencia de unificación de la Corte Suprema de Justicia. Es una sentencia del 24 de agosto del 2009. El radicado es 2001-1054. Todas estas sentencias se encuentran en la internet, las pueden bajar de la internet. Son bien interesantes y nos muestran pues la sentencia de unificación, la posición del doctor Ariel Salazar Ramírez en el año 2018 y la sentencia del 2020 del doctor Armando sobre responsabilidad de las actividades peligrosas. Hasta pronto. Comparte y suscríbase.